Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, una pequeña molestia que no te reviste ninguna gravedad, pues me impide estar con todos ustedes, respondiendo pues al compromiso que yo había asumido de participar en este sexto congreso organizado por SOSPAPA sobre lo que son la salud mental en la infancia y en la juventud y las consecuencias que puede tener para ello las relaciones familiares en los procesos de ruptura. O dicho de otra manera, la gestión de lo que puedan ser la ruptura de las relaciones familiares. Antes que nada, pues preceptivamente agradecer al comité científico el honor que ha supuesto el ser invitado a este sexto congreso y particularmente darle las gracias a Juan Carlos Presa, que es el alma mater y el impulsor no solo de este congreso, sino de tantos otros, que nos ha permitido reflexionar conjuntamente a profesionales, a personas interesadas, incluso afectados, con todo lo que es este universo de los conflictos familiares y la gestión de los mismos a lo largo de los años. Realmente Juan Carlos es una figura señera y es, en el sentido de Bertolt Brecht, un hombre imprescindible. La verdad es que todos tenemos una inmensa deuda con todos los esfuerzos que viene haciendo a lo largo del tiempo. Y bueno, pues desde la extrañeza que supone el hablarle desde mi propia casa a una cámara, vamos a intentar desarrollar lo que es una serie de ideas relativas a lo que sucede cuando se produce una ruptura familiar y cuando intervienen los psicólogos, normalmente invocados a través de los equipos psicosociales, respondiendo pues a las preguntas que se suelen hacer. Empezando por el principio, una pareja llega a su fin, tienen responsabilidades familiares, tienen hijos y, como no son capaces de resolver sus diferencias, tienen que acudir a la autoridad judicial para que establezca alguna forma de orden, ya que ellos han sido incapaces de hacerlo. Estamos ya en una fase poco adaptativa en la resolución del conflicto, en la medida que tienen que echar mano de una autoridad exterior. Empiezan a intervenir operadores, cada uno también aporta su propio punto de vista y sus propios intereses a lo que era en principio un conflicto que tenía que resolver a priori dos personas y por ampliación pues a lo mejor también participar de alguna manera en la medida de lo que les corresponde a los propios hijos. Resumiendo, esta pareja acude a buscar una solución a un operador jurídico al que la sociedad le ha investido en una autoridad para intervenir en este tipo de problemas y de conflictos. Ahora bien, la pregunta es, ¿y por qué acuden a la autoridad judicial? ¿Por qué no acuden a otro tipo de especialista? Bueno, se ha determinado que sea así, pero a priori hemos de decir, y lo digo con todo el respeto para los operadores jurídicos, que precisamente los jueces no serían los más idóneos para atender este tipo de conflictos, porque en su formación curricular, desde luego, no aparece que pueda ser la mejor manera de entender o de intervenir en los conflictos de las relaciones humanas. Aplican leyes, es de sobra conocido, es obvio decirlo, pero yendo al fondo de la cuestión, ¿por qué un juez se le pide que responda sobre qué sea lo mejor para unos niños en una situación de crisis de pareja entre sus padres? ¿Tiene conocimiento sobre esas relaciones humanas, sobre la naturaleza evolutiva de los niños, sobre sus necesidades en cada momento? No. Consciente de ello, pues el sistema ha habilitado toda una serie de recursos a los que accede el juez, como en otros órdenes de su intervención profesional, y en este caso invoca a los psicólogos, ¿verdad?, para que den un dictamen sobre qué sea lo más conveniente para los menores. Es aquí donde intervienen los equipos psicosociales. Yo llevo interviniendo en este tipo de procedimientos de distinta manera, ¿no? A lo mejor ha sido la propia autoridad judicial la que me ha convocado a participar y a dar mi opinión sobre determinados aspectos. En otras ocasiones ha sido alguna de las partes, también he intervenido pues a lo mejor porque me lo han solicitado las dos partes en litigio, pero yo llevo más de 23 años interviniendo en estos procesos. ¿Qué experiencia es la que yo puedo aportar? ¿Qué valor tendría? Bueno, pues aquí cabría cuestionar qué valor tiene lo que yo puedo en estos momentos reflexionar con todos ustedes.
es un informe, el mío, una aportación exhaustiva, en el sentido de que mi experiencia puede representar a todo el universo de situaciones o de trabajo pericial que se ha venido haciendo en este país al respecto. Pues evidentemente no, entre otras cosas porque no tenemos acceso, no hay una posibilidad de acceder a todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Es muy difícil hacer una colección, el recopilar todos los informes psicosociales que se hacen en este tipo de litigios y conflictos, y a partir de ahí pues analizarlos, establecer conclusiones, en su caso pues críticas, propuestas y demás. Ahora bien, sí que es cierto que la experiencia personal pues también aporta algo. ¿Y en qué sentido? Pues si yo, como voy a adelantar, reputo que hay un sesgo clarísimo, no únicamente un trabajo deficiente, ¿no? Que esto traería lo que es el concepto del error, pero el error se distribuye aleatoriamente y el sesgo hace que digamos que el error siempre vaya en un mismo sentido, hay ya un sesgo muy determinado. La conclusión a la que yo quiero llevarles a ustedes es que también sería casualidad que haya intervenido en la inmensa mayoría de los procedimientos en los que yo he participado y haya observado ese sesgo, ¿no? Esto es algo así como el que acudiera a un pajar y siempre se pinchara con la aguja, ¿verdad? Bueno, ¿qué valor tiene? Pues va más allá de la anécdota, es decir, posiblemente si en una muestra aleatoria de intervenciones nos encontramos con que ese sesgo aparece de una forma prevalente, significaría que a lo mejor en ese pajar lo extraño no es la aguja, es precisamente lo más común, y que a lo mejor hay muchas más agujas que pueda haber de briznas de paja. Dicho de otra manera, es muy improbable que si el fenómeno fuera tan escaso y fuera únicamente puntual, uno tuviera tan reiteradas experiencias de lo mismo cuando interviene de una manera azarosa y se me invita a participar en muchos procedimientos, precisamente porque se conoce de antemano por parte de los profesionales y muchas veces de las personas que participan en estos procedimientos y tienen en juego, en liza, la relación con sus propios hijos, que hay un sesgo muy importante en estos equipos. ¿Y cuál es el trabajo que hacen los psicólogos en los equipos psicosociales? Pues vamos a poner el estudio tipo, que consistiría en la entrevista a los padres que están disputando por una solución para las relaciones posteriores a la ruptura de pareja para sus hijos, y se dice, bueno, pues que acudan por separado. A cada uno de ellos, de los progenitores, se les pasan una serie de test, se le hacen unas entrevistas, los niños a veces acuden y también son entrevistados, y muy rara vez pues se valora lo que es la interacción entre los padres y los hijos, y después de la recopilación de toda esa información, a saber lo que son la parte psicométrica, los test que le pasan a los padres con la intención pues de determinar su estado mental, sus capacidades parentales, hablaremos ahora, dedicaremos un detalle a cada uno de estos bloques, las entrevistas personales, que realmente no tienen tampoco un fin o una estructura muy clara, ¿no? Y se engloban siempre bajo la etiqueta de entrevista semiestructurada, lo que es la valoración psicológica de los menores, donde se replica de alguna manera ese modelo de psicometría por un lado y entrevista por otro, y muy ocasionalmente, excepcionalmente, lo que es esa interacción, se llega a un dictamen donde el perito pues arriesga una propuesta de cuál pueda ser la mejor solución relacional para estos niños a futuro, para relacionarse con sus padres. Bueno, ¿dónde están los sesgos? Pues claramente en que advertimos que todo este trabajo al final acaba desembocando en muchísimas ocasiones, y es vox populi, y algo muy compartido. No es necesario llegar a ese conocimiento que tenemos los que estamos directamente todos los días, que el sesgo siempre se orienta en el sentido de evitar cualquier forma de custodia paterna. No únicamente la custodia compartida, sino empezando por la custodia paterna y a partir de aquí cualquier otra forma. Solamente hemos visto y hemos tenido los que vamos muchas veces a los juzgados y nos encontramos con los mismos operadores, por ejemplo con el mismo fiscal,
como en alguna ocasión ha venido a decir que la custodia compartida pues era una solución que desestabilizaba a los menores, y no han pasado a lo mejor ni 2 o 3 semanas cuando en un caso en el que, según los criterios que se aplicaron anteriormente, la custodia debería ser para el padre, en este caso la custodia compartida está llena de bondades y virtudes. Y todo esto sin solución de continuidad y sin ningún tipo, bueno, pues de congoja ni reparo. Se asumen las condiciones de una manera realmente sorprendente para aquellos que intentamos llevarnos, pues no sé, por unos criterios más o menos científicos, ¿no? Esto es lo habitual. En definitiva, es un modelo que podríamos decir que es siempre pro mamá, pero que como declararlo así y que las decisiones no estuvieran avaladas por alguna suerte de argumento sería tan gravoso y tan inaceptable. Muchas veces hay que echar mano de lo que críticamente, creo que en feliz expresión, se ha llamado la psicoartada. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues vamos a empezar por desglosar cada uno de estos bloques que decía yo para llegar a ese dictamen. Los test psicológicos. Lo que hay que decir es que tiene un valor limitado, porque, por resumir y no cansarles mucho, son instrumentos que no han sido concebidos en principio para resolver o para aportar información determinante en estos procesos de separación y divorcio. Son instrumentos que vienen del orden clínico, de lo que son la de intervención clínica psicoterapéutica, donde se está buscando algún tipo de patología para determinar, y además se suele pasar a personas que necesitan esta ayuda y que además la buscan activamente. Paradójicamente les puedo contar alguna anécdota de la falta de acople entre lo que son estos test y lo que están midiendo y cómo se articulan y cómo encajarían, a veces cómo chirrían en este entorno que yo les estoy contando. Hay un test, el inventario clínico multiaxial de Milon, donde para ver si la persona está entendiendo en definitiva y lo que se le está preguntando y entra dentro de la normalidad y no es una persona con ideas muy aberrantes, hay una escala que se llama de validez que tiene una serie de preguntas. En la medida en que se responda positivamente a estas preguntas, el test queda descartado, el test que se ha hecho, porque esta persona no está en condiciones. Hay un par de preguntas, una de ellas dice que tiene que responder verdadero o falso si ha cruzado en numerosas ocasiones a lo largo del año el océano, ¿verdad? Y después en otra dice si ha salido en numerosas ocasiones en la primera página o portada de revistas importantes. Bueno, pues cuando se puntúa alto en esta escala de invalidez se sugiere que puede haber esta esquizofrenia. Yo tuve un caso en el cual se reputaba del cliente que yo tenía por parte del equipo psicosocial que no podía optar, por supuesto, ni a la custodia de sus hijos, ni siquiera a la compartida, porque tenía rasgos esquizofrénicos. Claro, cuando se preguntó de dónde sacaban estos datos, decían que los test lo decían. ¿Qué es lo que decía el test? En definitiva, que estas dos preguntas las había respondido positivamente. Solamente que les faltaba el detalle que este señor era piloto, comandante, piloto de vuelos transoceánicos y además tenía una responsabilidad sindical como representante de los pilotos en un conflicto que tuvimos hace años con este estamento y evidentemente había salido en numerosas ocasiones en la portada de los periódicos. Este disparate que hubo que explicarle a la jueza en sala para sonrojo de lo que eran mis compañeras del equipo psicosocial, pues a lo mejor con haber estado allí para explicar este detalle hubiera determinado que este señor, bueno, pues fuera tildado de esquizofrénico y por supuesto no hubiera conseguido lo que al final se obtuvo, que fue esta custodia compartida. Era una anécdota nada más para ejemplificarles que son instrumentos que no se ajustan siempre a los objetivos necesarios y a lo que pretendemos obtener cuando estamos buscando esa mejor solución. Pueden ser útiles, determinarían a lo mejor casos extremos, que son los menos estadísticamente, de disfunción mental o de carencias de algún tipo, pero no son, como digo, instrumentos ad hoc. A veces se les da un valor excesivo y no tiene tampoco mucho sentido. Pero pasemos a una parte que es todavía mucho más importante, que es la de la entrevista que se hace. Esta entrevista no viene protocolizada. Cuando se dice entrevista semiestructurada, es un eufemismo para venir a decir que vamos a vernos y vamos a hablar de lo que nos dé la gana, en definitiva, y además no habrá una estructura, no habrá tampoco una absoluta libertad,
En definitiva, vamos a ver esto, cómo lo llevamos, este encuentro, y de ahí sacaremos la información que más y mejor nos convenga. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la entrevista es un método de recogida de la información, no es un método de análisis de la misma. Y ahí entramos en la parte fundamental de la crítica que se puede hacer a estos informes. Es, primer punto que aporto y que me parece primordial, la ausencia de criterios decisorios a la hora de dictaminar. ¿Por qué será mejor una solución que otra? ¿En función de qué criterios? Porque en esta entrevista se habla de todo, y de las condiciones, pues no sé, laborales, de lo que fue la perspectiva de la crisis de pareja, que ha llevado a estas personas a tener que echar mano de los tribunales y por derivación de la intervención psicológica. Se hablará de muchísimas cosas. Al final, el técnico recogerá la información que considere y ajustará en un dictamen que muchas veces carece de mucho razonamiento, en función de unos criterios que se desconocen a priori, el dictamen que se aportará en una sala y que tendrá no carácter vinculante, pero para los entendidos en la materia, y estoy convencido que aquí hay muchos abogados que trabajan en este ámbito, puede tener un carácter decisivo, un peso muy importante en lo que sea la sentencia que se va a obtener. ¿Por qué? Pues porque el juez, como decíamos anteriormente, hay uno de esos conocimientos, y tratando una realidad que entiendo yo que no debería tratarse en los tribunales de justicia, pues qué mejor y qué más cómodo que echar mano de quien supone que son técnicos y entienden de la materia. Pero estos técnicos, al no haber delimitado previamente y haberse fijado cuáles sean estos criterios de intervención y de decisión, el dictamen puede ser bastante arbitrario. Y digamos que esta inseguridad científica y también de garantías para el usuario, para las familias y al final para los menores, que son los que acabarán sufriendo las consecuencias de una buena o una mala decisión, no queda registrada de ninguna de las maneras. Esta entrevista no se graba, no hay forma tampoco de que quede registro de ninguna de las maneras, y llega un momento en que, como el usuario, que en definitiva no hay que olvidarlo, es usuario de un servicio que el Estado pone a su disposición para intentar resolver sus problemas, puede ser víctima de un mal uso de este trabajo. Si no queda constancia de lo que se ha dicho, de lo que se ha preguntado, se puede decir cualquier cosa en el informe. O sea, las fuentes de error, a saber, la omisión de lo que se ha dicho, la tergiversación, y una tercera, que también me he encontrado en algunas ocasiones de mi trabajo, que es la creación, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, el añadir cosas que no se dijeron en ningún momento, pero que hemos podido saber porque el usuario ha tenido la prudencia, y es algo que yo recomiendo, que a su vez se recomiende a los clientes por parte de los abogados, que registren motu propio ese tipo de entrevistas. Aparecen verdaderas sorpresas, cosas que no se dijeron y aparecen en el informe, se ponen en boca palabras, expresiones, argumentos, comentarios que pueden ser mal interpretados o incluso en los que se apoya ese propio dictamen, omisiones de cuestiones fundamentales y esa tergiversación de lo que se pudo venir a decir por falta de comprensión. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues un dictamen que está conformado por una parte más o menos objetiva, porque tiene un valor muy relativo, como decíamos anteriormente, pero una parte que fundamentalmente depende de criterios muy subjetivos del evaluador. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a situaciones como las que hemos visto, y no estamos inventando nada, sino porque es muy frecuente para los profesionales que estamos en este campo, como el mismo equipo psicosocial, por ejemplo, el mismo criterio le da un valor distinto en función de quién lo lleva. Estoy recordando ahora un asunto que llevé precisamente en Valencia hace pues ya algunos años, es cierto, pero esto no significa nada, porque esto lo hemos seguido viendo, donde en un caso era el papá el que tenía, digamos, la responsabilidad económica principal en la familia, y la madre, bueno, pues trabajaba ocasionalmente y se ocupaba regularmente de los hijos. El dictamen fue que lo que más convenía a los niños era continuar con ese modelo, porque el padre, al tener ocupaciones laborales, pues no podría ocuparse de la misma manera que la madre, y la continuidad, la estabilidad de los niños, etc. Es un argumento muy recurrido.
No pasaron demasiado tiempo, creo que fue un par de meses, donde el mismo equipo, en una situación donde curiosamente se invertía, era precisamente la madre la que trabajaba y el padre el que estaba en una situación de desempleo y no tenía, vamos, perspectiva inmediata de trabajar, vino a decir que la custodia debía ser también para la madre, un caso distinto, pero decía que la custodia tenía que ser para la madre porque la madre aportaba un modelo productivo a los hijos y era un modelo bueno, en definitiva, de adaptación laboral, mientras el padre pues no podía ofrecerles demasiado. Aquí ya el tema de la estabilidad, el tiempo para ocuparse de los niños, esto quedaba a un lado, ¿no? Estamos delante de eso que se viene a llamar la reconstrucción justificativa de los argumentos, ¿no? El informe como tal, perdón, hay una pequeña intervención aquí sonora, vamos a ver si podemos resolver. Sí, venía a decirles, y ha habido, perdonen la interferencia, pero bueno, no son problemas del directo, son problemas del diferido. Les decía que es el modelo científico de la reconstrucción justificativa. Estamos buscando, el dictamen ya está hecho, ahora vamos a ir buscando elementos que más o menos le den una apariencia, ¿verdad?, de que a partir de los mismos llegamos a una conclusión de una manera inequívoca. Esto desgraciadamente está muchísimo más extendido y frente a este tipo de actuaciones, ¿cuáles son las defensas que le quedan al usuario? Pues muy pocas, porque los abogados pueden solicitar que intervenga el equipo psicosocial. Ahora bien, un abogado, de la misma manera que un juez, por su propia formación, está en desventaja en ese debate, ¿no? Tampoco sabe muy bien qué pudo pasar en esa entrevista, ¿no? o en la elaboración de esa pericial. Siempre pesa la presunción de bien hacer de los equipos psicosociales frente a las críticas que pueda hacer cada parte, y en muchas ocasiones tampoco cabe la intervención de un técnico que pueda criticar o que pueda dar una opinión alternativa. Todo esto es en un contexto de controversia, como todos ustedes saben, que es a donde llevan los conflictos de pareja cuando se judicializan, y el grupo familiar acaba teniendo una solución pues que en muchas ocasiones carece de ese rigor, de ese aval científico, y que viene muy sesgada ideológicamente. A veces, y esto lo digo a modo de paréntesis, después de todo este bloque que hemos dado de información, nos hemos preguntado con otros profesionales, con abogados, con otros compañeros forenses, ¿dónde está el animus? ¿Qué es lo que motiva a estos equipos de una manera tan perseverante, ¿no?, y tan continuada, trabajar de esta manera? O sea, ¿será una cuestión económica? ¿Será una cuestión de corrupción, de prevaricación? ¿Cuál es el motivo, no? Yo no tengo una respuesta, sinceramente. El ejemplo que les he puesto anteriormente, donde el trabajar en unas ocasiones es un modelo productivo y en otras un hándicap para ocuparse de los propios hijos, evidencia que claramente se está haciendo trampa, ¿no?, y que al final se está intentando justificar lo que de antemano se quiere hacer. Yo al final, después de, ya les digo, tantos años de trabajar en este campo, he llegado a la conclusión de que en definitiva, una vez estamos dentro de lo que es la contaminación de la ciencia, ¿no? La nuestra tendría que ser una actividad científica hasta donde llegue y hasta donde sea posible, porque hay ocasiones en las que sería muy interesante que los propios profesionales, frente a las preguntas que le hacen los juzgados, pues pudiéramos decir, pues mire usted, esto que usted me pide yo no se lo puedo dar porque no tengo medios ni recursos, y la respuesta que le voy a dar, por ejemplo, en relación a la credibilidad del testimonio, o en ocasiones para valorar con la mejor opción, los datos no apuntan en un sentido claro, o no tengo yo instrumentos o modos de saberlo. Y mi dictamen tiene un margen de error tan amplio que no puede ser, vamos a ver, ciencia dura, ciencia con un fundamento contundente. Mi dictamen no es robusto en términos científicos. También está bien que se dijera. Yo creo que es el ejemplo de lo que es el momento que estamos viviendo
donde hay totalitarismos de nuevo cuño, en ocasiones vienen de la mano de coartadas, ¿verdad?, y de argumentación, pues no sé, ecologista, en otras ocasiones bajo etiquetas de igualdad, etcétera. Pero es evidente que la ciencia no es ajena, y el quehacer de aquellos profesionales que deberían tener como faro el rigor, la objetividad, el desapasionamiento, el evitar escenarios donde la arbitrariedad fuera determinante, queda contaminado por esa presión. Bueno, pues se sucumbe a ello y se llega a estas situaciones donde, en definitiva, a un profesional le va a crear muchísimos menos problemas ir a favor de la corriente ideológica que plantearse una vida al modo del salmón que tiene que remontar la corriente para llegar cascada arriba hasta el lugar, ¿verdad?, de desove. Valga este ejemplo pues para decir que ir a favor de lo que son las directrices ideológicas es siempre muchísimo más cómodo, confortable, y procurará menos disgustos en la vida que aquellos que se opongan a esta forma de actuar. Hay otra parte, y es quien actuara no solamente por comodidad, sino que lo hiciera incluso de buena fe, la fe del recién converso en muchas ocasiones. Y entonces eso es lo que decía Jung cuando se activa el arquetipo del Salvador, ¿no? Y hay, pues bueno, hay profesionales que realmente creen que hacen una gran labor, pues aplicando unos apriorismos determinados de victimismos, donde siempre hay que darle la razón a un grupo social, a un grupo determinado por encima de otro. En este caso sería pues a las mujeres sobre los hombres, porque socialmente pues está bien visto. En fin, es normal pues que en televisión veamos que a los hombres se les agrede, se les humilla, se les insulta o se les violenta físicamente por parte de una mujer, y es hasta motivo de sonrisa. De lo contrario es inaceptable, lo cual también comprendo. En fin, es el reflejo de lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Sea como fuere el origen de estas distorsiones y de estos sesgos, lo cierto es que perjudican enormemente a lo que es una resolución favorable a una situación de crisis como la que enfrenta el grupo familiar, cuando los padres tienen que dejar de convivir y hay hijos de por medio. No nos vamos a limitar únicamente en esta pequeña intervención a hablar de lo que ha sido algo que sé que no habré aportado demasiado, porque todos ustedes tienen una idea bastante clara de ese sesgo que hay en los tribunales, en los equipos psicosociales y en tantos otros estamentos de la sociedad, donde además incluso se blasona, ¿no?, de legislar con leyes que son claramente discriminatorias contra un grupo, en este caso casi contra el 50% de la población, como son los hombres. No es nada nuevo, les decía. Lo que sí que voy a arriesgar es algunas ideas que quizás llegue el momento en que se puedan ponerse en práctica para precisamente poder controlar estos errores. Es muy fácil colonizar colectivos que no están sujetos a fiscalización. Dicho de otra manera, el error, incluso la corrupción, aunque sea solamente de corte ideológico, prospera en aquellos entornos y aquellos ámbitos que no están sometidos a ninguna forma de fiscalización. Y el del trabajo psicosocial, es uno de esos ámbitos. Aquí no tenemos un registro general, como sí que lo hay de las sentencias que se promulgan en este país, de cuáles son los informes que se vienen haciendo en todos estos procedimientos, tanto en los penales como en los de familia y en otros órdenes. Sería enormemente interesante e impagable para su mejora y para la mejora que traería la investigación, que hubiera un fondo, un depósito con todos estos informes para que pudieran ser revisados. Evidentemente habría que eliminar todo tipo de referencia personal, y hoy tenemos medios sobrados, se habla mucho de la inteligencia artificial, para eliminar rápidamente todas las referencias personales y desvincular claramente, incluso por deslocalización, cuál fuera el origen. Esto nos permitiría a los profesionales y a aquellos que pudieran dedicarse a investigar, analizar qué es lo que está sucediendo, cuál es el nivel científico, cuáles son los sesgos, cuáles son los aciertos si los hubiera, cuáles son
aquellos equipos que están trabajando de una manera pues más ajustada a lo que es necesario y a la labor que en definitiva se les demanda. Esto sería fundamental. Hoy estamos completamente